Está Mary Verduga. Buenas tardes, compañeros y compañeros. Ya buenas noches. Compañeros, considero que el Ecuador requiere contar con un conjunto de normas que le permitan construir y fortalecer las identidades nacionales y posicionarlas a nivel internacional, que permita mostrarnos no solo como un país exportador de materia prima con importantes recursos naturales, sino como un país cuyos bienes materiales e inmateriales constituyen un importante patrimonio cultural y universal. El proyecto de ley de las culturas viene a llenar un vacío existente durante muchos años. Por ello, quiero felicitar a quienes promovieron este proyecto y a la comisión, porque ha plasmado en texto, en un articulado, un conjunto de expectativas y demandas de las y de los ciudadanos vinculados o no al quehacer artístico y cultural, que venía reclamando ya el Poder Legislativo. Reclamaban del Legislativo el estudio del análisis y posterior aprobación de una ley que regule y promueva y estimule las actividades culturales. Una ley que crea de manera efectiva el Fondo Nacional de las Culturas, para que su contenido no se quede en simple declaratoria de buena voluntad, sino que puedan ejecutarse en la práctica con financiamiento y recursos propios. Uno de los aspectos importantes de esta ley es que se habla de las culturas. Durante mucho tiempo hemos escuchado la Casa de la Cultura. Parecería que solamente hay una cultura en este país, cuando hablamos de un país pluricultural. Nuestra identidad está caracterizada por la diversidad. De allí que hay que rescatar que esta ley se denomine de las culturas, en plural y no de la cultura en singular. Esto es importante porque en el pasado, cuando se hablaba de cultura, uno tenía la sensación de que se estaba refiriendo a una cultura dominante y que se excluía a las demás culturas existentes. Pero por lo mismo, en todo el contenido de la ley habrá que hacerlo de esfuerzos para pluralizar y no singularizar. Así, si nos referimos al órgano rector de este sector, debemos tener cuidado en que su denominación sea Ministerio de las Culturas. Si se establece un Sistema Nacional de la Cultura, debe ser de las culturas y no de la cultura. Si nos referimos a la Casa de la Cultura ecuatoriana Benjamín Carrión, como parte del Sistema Nacional, este deberá llamarse Casa de las Culturas, para que incorpore un conjunto de ciudadanos, colectivos, pueblos y nacionalidades, y que no quede la sensación de que se trate de una Casa de la Cultura mestiza. Por ello, sugiero a la comisión que en todo el contenido de la ley se tenga en cuenta y se tenga cuidado de que el criterio transversal no sea de la cultura, sino de las culturas, porque hemos encontrado en el proyecto que en algunos casos se habla de la cultura en sí y no de las culturas, como es el espíritu de la ley. En lo que hace relación a los considerandos del proyecto de ley, es importante que se cite los artículos 21 y 66, numerales 24 y 28 de la Constitución de la República, donde se establecen los derechos que tenemos los ciudadanos ecuatorianos, como son el derecho a construir y mantener nuestra propia identidad cultural, a pertenecer a una o varias comunidades culturales, a conocer la memoria histórica de nuestras culturas, a acceder al patrimonio cultural, a tener acceso a expresiones culturales diversas. Si se incluyen como parte de los considerandos estos fundamentos constitucionales, será fácil comprender que en el contenido de la ley, en sus diferentes artículos, hace falta incorporar aspectos relacionados con las identidades subnacionales, que son parte del patrimonio cultural, de la identidad colectiva, de la identidad nacional. Entonces, la ley y los organismos que crean no pueden tener como objetivo solo el fortalecer la identidad nacional, sino también las identidades subnacionales, regionales, provinciales, étnicas y otras. En el marco de la unidad nacional, obviamente, esto propongo porque de la revisión del informe se desprende
que en ningún artículo se hace referencia a las identidades subnacionales, lo que puede conducir a que la ley sea excluyente y no propicie la unidad nacional en la diversidad como propone la misma Constitución. En este marco hay que incorporar en la ley no solo criterios de prioridades sectoriales, como lo plantea el artículo 22 del proyecto, sino también territoriales y socioeconómicos. Por tanto, al momento de diseñar y elaborar y ejecutar políticas culturales, debe establecerse como prioridad también en los territorios que históricamente han sido marginados, en los sectores fronterizos en donde se requiere fortalecer las identidades y culturas. En el artículo 23, cuando se reconoce a sujetos y actores de las culturas, hay que incorporar a los colectivos de montubios en la costa, a los colectivos conformados por indígenas migrantes de la Sierra y el Oriente y que tienen sus propias culturas. No incorporarlos significa negar la realidad de la composición social de la población de la costa. También hay indígenas que tienen y practican sus propias cosmovisiones, sus propias culturas en estos sectores. Cuando se refiere a las nacionalidades y pueblos del Oriente, hace falta incorporar a los pueblos no contactados, como los Tagaeri y los Taromenane, pues la ley no puede ignorarlos. Ellos deben estar incorporados dentro de este proceso cultural nuevo que estamos tratando de llevar adelante en nuestro país. En el artículo 26 del proyecto de ley hay que incorporar también a los blancos, a los extranjeros radicados en nuestro país y a los ecuatorianos radicados en el exterior. Solo así puede estar completo y ser incluyente el concepto de memoria social. Compañeros, en el artículo 32, numeral 1, sugiero incorporar como parte del patrimonio cultural también a los nevados y en especial a las prácticas de medicina natural. Todo eso es parte de la cultura y creo que se está dejando de lado el tema de plantas medicinales, que también son parte de la heredad, parte de la ancestralidad. En el artículo 32 también hay otras cosas que incluir y que las voy a pasar por escrito para hacer uso del tiempo como debe ser. Si se revisa minuciosamente el contenido del artículo 47, se concluye que su espíritu es prohibir la exportación de bienes materiales o inmateriales que constituyan patrimonio cultural. Sin embargo, se dice que la exportación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural estará sujeta a varias reglas. Creo que debe cambiarse que la salida temporal de los bienes declarados como patrimonio con fines educativos o de difusión, más no manejar como bienes materiales o inmateriales que constituyen patrimonio cultural como exportación, porque eso sería como quedarse en el extranjero. Finalmente, creo que hay que hacer importantes ajustes a los artículos relacionados con la estructura e integración del Sistema Nacional de Culturas. No podemos decir que la Casa de la Cultura tiene que ser un ente netamente autónomo, porque la misma Constitución ya lo dice, que todo el Sistema Nacional de Cultura, todas las instituciones estarán integradas al Sistema Nacional de Cultura si es que perciben recursos del Estado. Entonces, ese no es un tema, creo, para discutir. De la Cultura debe cumplir tal como las otras instituciones. Además, también hay que dejar en claro que pertenecemos a provincias donde de pronto ha habido recursos, pocos, pero ha habido recursos de la Casa de la Cultura, pero que lamentablemente han sido utilizados sin responder siquiera a lo que es la cultura en cada sector. Lamentablemente el uso que se ha dado a los recursos no ha sido el adecuado. Con eso, compañeros, muchas gracias y gracias, señor presidente. Gracias, Asamblea.